Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 45, a donde encontramos un relato intitulado Jesús llama a Felipe y a Natanael. Lo tenemos allí, amén. San Juan capítulo 1, versículo 43. Lo leemos, dice así la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y habló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo a él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. Y le dijo: de cierto te digo, os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Hasta ahí nuestra lectura, queridos. Pueden sentarse glorificando a Dios, confiando que por medio de este mensaje Dios hablará fuertemente contigo. En esta palabra, cuya no es mía, es del Señor, hay poder para que Dios cambie totalmente la situación en tu vida. Mis hermanos, el relato que leímos hace mención a un hombre llamado Felipe, a otro llamado Natanael, dos hombres estos cuyo Jesús los encontró. Y luego Felipe va y dice a Natanael: Natanael, encontramos al Mesías. Jesús les encuentra, pero luego Felipe va a informar a Natanael diciéndole: encontramos a aquel a quien buscábamos. Se ve que por medio de este relato vamos a entender que ellos también estaban buscando a Jesús. Ahora, ¿por qué lo buscaban? Ellos lo buscaban, queridos, porque atienda bien a esto, que aquí hay algo muy lindo. Natanael, él nunca fue su verdadero nombre. Natanael, su verdadero nombre era Bartolomé. Este era el nombre de Natanael. Este nombre Natanael no viene del lugar de donde él nació. Su mamá lo nombró Natanael cuando ellos se mudaron a Egipto. Cuando él era chiquitito, ellos se trasladaron a Egipto. ¿Pero por qué? Nosotros, al leer este relato, nosotros encontramos aquí, parece un acontecimiento común, pero en este lugar hubo algo sobrenatural que Jesús reveló para que luego ellos creyesen que Cristo era el Mesías. En esta noche, yo no sé qué tan común te parece este mensaje o este culto, pero en este mismo culto, en este preciso lugar, Dios tiene el poder de ocasionar milagros en ti y que tú experimentes algo sobrenatural. Entonces atienda bien ahí, da gloria a Dios si tú quieres, porque Dios hablará contigo fuertemente. Queridos, encontramos ahí el relato donde dice que Natanael va y le dice, Felipe va y dice a Natanael: Natanael, hallamos, encontramos al Mesías, aquel de quien habló Moisés. A él encontramos. Y allí fue entonces cuando Natanael le dice: ¿a dónde está? Ahí le dijo: aquí está, es de Nazaret. Y Felipe hace mención de esta célebre frase que escuchamos muchas veces, ¿verdad? Diciendo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y este muchacho no quiso discutir con él y le dijo: venga que te voy a mostrar. Y cuando se presentó Jesús delante de Natanael, él dijo algo que cambió la vida de Natanael, algo que Natanael buscaba hace años. Jesús le dijo cuando le vio: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Esta frase que Jesús le dijo a él era una frase, o mejor, una profecía de lo que viviría Natanael a partir de ese momento en el presente. Porque primero, para los demás, Natanael no era israelita. Y otra, para muchos que le conocían, en él había mucho engaño, una vida de disfraz, una vida mentirosa. Entonces Jesús le dijo a él: aquí está un israelita. Para ninguno ahí él era israelita, él era egipcio.
Ahí le dijo, en quien no hay engaño. En él había mucho engaño, porque para muchos él era egipcio, pero verdaderamente él era israelí. Pero él no podía manifestar quién él era. Te voy a contar por qué. Cuando nació Natanael, o en este caso Bartolomé, su mamá lo nombró Bartolomé, y él nació justamente en los tiempos de cuando hubo un decreto por medio del emperador. El decreto era que debería de ser asesinado todos los niños varones de 0 a 2 años. ¿Por qué deberían de ser asesinados? Porque justamente en ese tiempo aquellos 3 reyes magos vinieron a visitar al Mesías, trayéndole regalos. Y el emperador se enojó porque los reyes magos no volvieron a él para decirle quién era el Mesías, porque ellos querían matar al Mesías para que no hubiese el perdón de pecados. Esto era un plan diabólico. Y ya que los reyes magos eran los únicos en ese momento que públicamente podían profesar a dónde está el Mesías, entonces el rey dijo, vamos a matar a todos los niños de 0 a 2 años, porque ellos sabían que en ese mismo tiempo habría de nacer el Salvador del mundo, el Mesías. Y entonces él mandó matar a todos los niños. Los soldados salieron a matar. Los únicos israelitas que se libraron de esa muerte fueron 3 personas: Juan el Bautista, Jesús y Natanael, en este caso Bartolomé. Solamente ellos 3, José y María, agarraron a Jesús y se fueron, escaparon. También así de los padres de Juan el Bautista. Pero la mamá de Bartolomé, ella estaba en esas inmediaciones, en Israel. Y los soldados, cuando venían en busca de un niño para asesinar, cuenta la historia por medio de historiadores que cuando ella vio que los soldados se acercaban a ella, o se acercaban a donde ella estaba, ella agarra y esconde al niño entre las ramas de una higuera. Esconde al muchacho. Y según historiadores, yo no afirmo 100% porque no está en la Biblia, pero según estudios e historiadores, entendemos que aproximadamente 8 horas se quedó este niño escondido entre las ramas de una higuera. Y después de que los soldados fueron llamados por los comandantes, escuchando el anuncio de que ya literalmente todos los niños de 0 a 2 años fueron asesinados, entonces los soldados salieron y se fueron. Entonces fue cuando la mamá se fue y recupera a su niño y se va de ahí a Egipto. Y allá lo nombra a este muchacho que era Bartolomé, ahora le llama de Natanael. Y entonces cuando él tenía aproximadamente 10 años de edad, la mamá le cuenta a Natanael y le dice: mi hijo, así pasó, así vivimos y hoy estamos aquí. Y seguramente este niño le pregunta: pero ¿hasta cuándo voy a tener que estar escondiendo? ¿Por qué querían matar a esos niños de 0 a 2 años que en X tiempo nacieron? Porque probablemente uno de esos niños sería el Mesías. Y entonces ya él era grande, pero la ley regía todavía. Si ellos descubriesen que él nació en X tiempo, que justamente intuían ellos que nacería el Mesías, aún después de viejo podrían matar. Entonces su mamá le dijo: no cuentes esta historia a nadie, porque ellos pueden pensar que tú eres el Mesías y te van a matar. Entonces él vivió hasta los 20 años de edad. Cuando él cumplió 20 años, según la historia, él volvió a Israel. Pero él ya no volvió como Bartolomé, él volvió como Natanael, egipcio. Y entonces él vivía una vida de engaño. Él no era Natanael, verdaderamente él era Bartolomé, pero él no podía contar a nadie. Y este muchacho llamado Felipe era su primo. Y a su primo él le confió esta historia y le dijo a su primo así: ayúdeme a buscar al Mesías. ¿Pero qué Mesías? Hay un Mesías de quien habló Moisés en la Biblia. ¿Y por qué ellos querían encontrar al Mesías? Porque si ellos presentan: aquí está el Mesías, allí entonces ya él estaría libre para poder decir: en verdad yo no soy Natanael, yo soy Bartolomé, yo nací en los tiempos del Mesías y el Mesías está ahí. Entonces ya no le iban a matar, él estaba escondido. Y ahí este mensaje yo quiero intitular en esta noche: escondido de todo, pero Dios te ve. Escondido de todo, pero Dios te está viendo. Allí entonces cuando ellos se encontraron con Jesús, a lo mejor Jesús le encontró. Cuando Jesús viene de encuentro a ellos, dice la Biblia, nosotros leímos allí, en el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo: sígame, Felipe. Felipe ya entendió que ese era el Mesías. Y por el camino ellos encuentran a Natanael. Felipe va y dice: Natanael, encontramos al Mesías. Por eso le dijo: hallamos. Los dos estaban buscando. Ahí dijo: encontramos a él.
¿Y quién? Aquel de quien habló Moisés. Él es hijo de José de Nazaret. Y Natanael, incrédulo, dice: ¿puede haber algo bueno de Nazaret? Y ahí Jesús se dirige a él, porque Felipe le dijo: venga que te voy a mostrar. Por esto, aquellos a quien tú predicas y por alguna razón no te quieren creer, ¿sabe qué debe de hacer conmigo? Dígale a ellos: vamos conmigo que te voy a mostrar personalmente. ¿Y a dónde está ese Jesús? Jesús está manifiesto en la palabra, por medio del Espíritu Santo, en medio de los creyentes. Y Él está aquí en esta noche. Él está aquí y se manifiesta para los que confían en Él. Por esto, si por alguna razón tú necesitas demostrar a alguien que hay un Dios que tiene poder para cambiar esa situación dificultosa que tú vives, dígale a Él: venga conmigo que te voy a mostrar. Y ahí cuando vino con él Natanael, ahí dijo: ¿por acaso puede venir alguien bueno de Nazaret? Jesús trató personalmente con él. Ya no fue Felipe que tuvo que explicar a Natanael diciendo: no, Natanael, es él el Mesías, yo sé que es él, acá está él. Ya no tuvo que explicarle, porque una vez que Felipe le dijo: Natanael, venga que te voy a mostrar. Y cuando ellos se aproximaron de Jesús, Felipe se calló la boca y dejó a cargo de Jesús. Es por esto que el creyente, el Hijo de Dios, necesita solamente llamar a aquellos que están lejos de Dios. Y no necesariamente tienes que explicarle algo. Deja que Cristo trate con él personalmente. Deja que Cristo se manifieste a él con su poder. En esta noche Dios se manifestará a ti con su poder. Cristo se revelará a ti tal como tú lo necesitas. Entonces allí fue cuando Jesús habló por primera vez directamente con Natanael, diciendo: ahí está un verdadero israelita. Nadie sabía de esta historia. Para todos él era egipcio. Para algunos que le conocían y no le querían, él era un engañador, porque él falsificó su nombre, su documento. Y entonces Jesús profetizó en su vida diciendo: ahí está un verdadero israelita. No egipcio, israelita. Tal vez la gente te ve como un verdadero mundano, como un verdadero mentiroso, como un verdadero engañador. Pero cuando tú llegaste a la presencia de Dios, fue cuando Cristo te señala con el dedo diciendo: allí está un verdadero hijo de Dios. Tú no eres lo que la gente habla de ti, tú eres lo que Cristo quiere que tú seas. Entonces allí dijo: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Algún día Natanael le dijo a Felipe: Felipe, ayúdame a encontrar al Mesías para que yo ya no tenga que vivir esta vida de engaños. Y entonces allí ellos se encontraron. Cuando Jesús le dijo así: ahí está un israelita, y en ese no hay engaño, era una profecía. A partir de hoy tú ya no vivirás un engaño. A partir de ahora tú ya no vivirás una vida de mentira. A partir de ahora piensan que estás bien y verdaderamente, literalmente tú estás bien. Porque hay momentos en que tú aparentas estar bien, pero por dentro estás roto. Hay tiempos en tu vida que tú aparentas feliz, pero por dentro tú estás amargado. Pero en esta noche Dios está revelándonos esta palabra profética. Allí está un verdadero hijo de Dios, en quien no hay engaño alguno. Si tú estás triste, entristezcate delante de Dios hoy, y Él cambiará esta lágrima de tristeza en alegría, en gozo, en paz, porque Él quiere cambiar la historia de tu vida. Allí entonces Natanael se sorprende y le dijo: ¿de dónde me conoces tú? Ahí Jesús le dijo: antes de que Felipe te hablara, antes de que estuvieses allí debajo de aquella higuera, yo te vi. Cuando él estaba debajo de la higuera, queridos, Natanael había sido un recién nacido, y Jesús también era un recién nacido. Ellos eran contemporáneos. Jesús escapó de aquel asesinato de niños, Natanael también. Ahí Jesús le dijo: antes de que tu primo te llamara, antes de que fuesen a Egipto, antes de que todo sucediera, yo te vi cuando tu mamá te escondió debajo de aquella higuera. Y allí entonces él cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. A partir de hoy ya no viviré una vida de engaños. Ahí la primera lección que quiero dejar para ti en esta noche. El tema era: escondido de todo, pero Dios te ve. Cuando estamos escondidos nadie nos ve, pero de Dios nadie se esconde. Ahí Cristo le dijo: yo te vi debajo de aquella higuera. Yo te vi. Jesús te vio cuando tú estabas siendo herido. Jesús te vio cuando tú estabas siendo engañado. Jesús te vio en los peores momentos de tu vida.
A veces nos presentamos a la casa de Dios como que queriendo decir que nadie nos vio cuando estábamos sufriendo. Pero hay algo que quiero decirte en esta noche. Jesús te vio y Él te ve en los peores momentos de tu vida. Jesús te ve cuando tú estás sufriendo. Jesús te ve cuando estás siendo herido, cuando estás siendo engañado. Jesús te vio cuando te traumaron en tu niñez. Jesús te vio cuando te abandonaron y nadie te quería. Jesús te vio cuando tú estabas solo y no había un apoyo para ti. Jesús te vio en ese tiempo de dificultades. Y es por eso que Él se revela hoy por medio de este mensaje diciendo: allí está un verdadero hijo de Dios. Tal vez escondido de todo, pero Dios te está mirando. Tal vez escondido de tu llamado, pero Dios te está viendo. Tal vez aparentemente escondido del propósito en tu vida, pero Dios te está mirando. Entonces, escondido de todo, pero de Dios nadie se esconde. Jesús te está mirando. Jesús te ve. Dios me ve. Diga conmigo: Dios me ve. Él te está mirando. Escondido. Y otra, por más que Él estaba escondido como Natanael, pero Él era Bartolomé, escondido como Natanael, pero Bartolomé no se murió adentro de Él. Bartolomé continuaba creciendo. Entonces Él estaba escondido, pero estaba creciendo. Tal vez tú estás escondido, pero yo profetizo que hay crecimiento en tu vida. Escondido pero creciendo. Allí en los relatos bíblicos encontramos a David escondido en el campo, no escondiéndose de propósito, pero escondido de cualquier tipo de público. Nadie le veía a él, nadie conocía a David, pero en ese escondite donde Dios permitió que él pasara grande parte de su vida, él estaba allí batallando contra leones, peleando contra oso. Nadie vio a él peleando. Pero hoy, en el año 2025, hoy nosotros conocemos que David venció al oso, que David venció al león. ¿Y a dónde estaban sus hermanos mientras él estaba allá? Sus hermanos estaban luciéndose como soldados renombrados y valientes. Y David estaba escondido. Él estaba escondido, pero mientras escondido estaba, Dios lo preparaba para algo grande. Después de que David apareció y mató al gigante, de sus hermanos ya nadie sabe nada. A partir de ahí yo nunca más escuché qué pasó de los hermanos de David. Pero David, yo sé a dónde terminó su historia. Con esto quiero decirte: no importa dónde empezaste, importa dónde vas a terminar. No importa de qué tan perjudicial, qué tan humillante fue el comienzo en tu vida. Lo que importa es a dónde vas a terminar. Y lo que a mí me motiva a glorificar a Dios y me alegra en esta noche es que tú, en el día de hoy, precisamente ahora, tú estás en un lugar aprovechando el tiempo, dando glorias a Dios. Glorifica a Dios si tú quieres. Si no quieres, no hace falta. Pero tú estás en un lugar a donde Dios te puso para que su nombre sea glorificado por medio de tu vida. Tal vez estás escondido de muchas cosas, pero el escondite o el estar escondido no te impide de crecer. Yo puedo estar escondido, pero aún así yo estoy creciendo. Yo estoy escondido, pero estoy creciendo. Diga conmigo así: estoy escondido, pero estoy creciendo. No, estás creciendo, aunque nadie te ve, tú estás creciendo. Allí hablando de escondido, pero creciendo, Éxodo capítulo 1, habla la palabra del Señor de un crecimiento impresionante que tuvo el pueblo de Israel. Aunque hubo opositores que se levantaron para impedir el crecimiento. Hermanos, hay algo que el pueblo de Dios tiene como característica principal, y guarda esto. La principal característica de aquellos que confían en Dios es que su crecimiento es inatajable. Si tú eres pueblo de Dios, si tú eres hijo de Dios, yo tengo una noticia que te animará. Tu crecimiento es inatajable. Tu crecimiento no se puede detener. Tú creces aunque el enemigo piense que te escondió. Y otra, mira, el pueblo de Dios en Éxodo capítulo 1 estaba en un tiempo cuando era un poco similar a cuando nació Jesús, cuando nació Juan el Bautista, cuando nació Natanael. En ese tiempo el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, y en Egipto ellos daban miedo a los egipcios. Los egipcios dijeron: socorro, pero ellos crecen demasiado. Ya en cualquier momento se van a unir a nuestros enemigos y van a matarnos, porque son demasiado muchos. Allí entonces hubo un decreto. Hermano Diego estuvo predicando sobre esto. Hubo un decreto. El rey dijo así: vamos a matar a todo niño que naciera, que sea varón, vamos a matar. Y ahí entonces hay un versículo que habla la palabra de Dios un poco antes, diciendo: mientras más los oprimían, más ellos crecían. La opresión te hace crecer. La opresión, la oposición es el abono a esa tierra fértil que eres tú. Allí en la parábola de las semillas habla de diferentes tipos de tierras. La iglesia es una tierra fértil que da frutos.
a donde cae semilla y da fruto. Hermanos, allí entonces hubo el mismo decreto, parecido. Todo niño que naciera varón va a tener que ser asesinado. Y en ese tiempo habla un versículo muy interesante que llama la atención, hermanos. Dice así: un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. Se casaron y tuvieron un hijo. En pleno decreto. Recién salió el decreto diciendo: si tienen hijo varón, se va a morir tu hijo. Y precisamente en ese tiempo hay un casamiento y una pareja engendra un hijo. Cualquiera miraría a ellos y diría así: están locos. En pleno juicio, decreto de matar a niños, ellos están casándose y están haciendo hijos. Con esto yo aprendo, queridos, que por más que haya decretos, por más que haya oposiciones, el crecimiento del pueblo de Dios nunca se detendrá. Ellos pensaron que iban a detener el crecimiento del pueblo de Dios con un decreto, pero decretos no paralizan proyectos de Dios. Decretos no son capaces de detener la voluntad de Dios. Y en pleno decreto, ahora Amram y Jocabed, ellos tienen un hijo y nace precisamente un varón. Para cualquiera de aquellos tiempos mirarían a Jocabed y diría así: ¿qué problema te arreglaste ahora, Jocabed? Nació varón, va a tener que matar. Para la gente era un problema, pero para Dios era la solución para el cautiverio de Israel. Entonces tal vez todos te apuntan y miran a tu situación diciendo: ¿qué problema te armaste? Pero lo que para la gente parece problema, para Dios le está diciendo: no, no es problema, es solución para el cautiverio. Dios tiene solución para ti. Allí entonces, ¿qué hizo Jocabed? Ella agarró y escondió al niño, tal como Natanael también fue escondido. Pero ella escondió por más tiempo. Dice la palabra que ella lo escondió durante 3 meses. En 3 meses de esconder un niño, hermano, nosotros tenemos uno chiquitito ahí. Esconder sería muy difícil, llora cada rato. Pero ella escondió 3 meses para que no lo mataran. Si ellos encontrasen al niño con ella, ese proyecto sería asesinado. Moisés era un proyecto de Dios, porque por medio de él sería libertado todo un pueblo. Y ella tuvo que esconder para que no lo mataran. Con esto yo aprendo, queridos, que hay proyectos de Dios que para que no lo maten yo tengo que esconder. Hay proyectos en tu vida que tú no tienes que salir publicando en Facebook, TikTok, en ninguna parte. Hay proyectos que tú tienes que esconder. Ahí dice la palabra de Dios: no pudiendo más esconderle a los 3 meses. No pudiendo más esconderle. ¿Por qué no podía esconderle más, hermano? ¿Alguien sabe por qué no podía esconderle más, hermano? Porque crecía. No podía esconderle más porque crecía. Y otra lección importante: mientras estaba en la mano de su mamá, si los egipcios la encontraran con él, ellos iban a matar. Pero ya ella tomó una decisión muy triste. Ella dijo: hasta aquí yo pude esconder, ya no voy a poder esconder. Mire, él estaba escondido, pero ya no pudo ser escondido porque creció. Entonces, tal vez estás escondido, pero tu crecimiento determinará que en un cierto momento tú tendrás que salir a la luz. Los proyectos salen a la luz cuando el crecimiento ya es inatajable, cuando llega la medida de exponer. Moisés no estaba a la medida de ser expuesto y ella lo escondió. Y ahí, no pudiendo más esconderlo, dice la palabra de Dios que ella preparó un canastillo, soltó en el agua como que diciendo: lastimosamente voy a tener que matar este proyecto. Lastimosamente, porque ya no puedo hacer nada. Entonces ella lanza en el río como que despidiéndose, pero con una cierta esperanza. Y no era ni la mamá, su hermana, dice. Se puso a mirar para dónde iba a parar. Se ve que la mamá ya había esperanza tenía, porque ella no se puso a mirar. Mientras, ojo a esto, mientras estaba en su mano, si los egipcios se encontraran, él tenía que ser asesinado. Pero cuando ella soltó en la mano de Dios, este niño fue encontrado por la hija del faraón. Y dice, viendo lo que era hermoso. Y la palabra hermoso en el hebreo no habla de una estética, sino que habla de salud. Era saludable. Ahí dice, viendo que era un niño muy perfecto, bien saludable, ella dijo, yo voy a guardar para mí. Qué lindo que era. Y ahí entonces conocemos la historia, que ella se fue, preguntó, dijo, mira, yo encontré. Y ella sabía de dónde salió este niño, porque ella dijo, seguramente es hijo de los hebreos. Pero aún así ella dijo, yo quiero. Hermanos, cuando Dios quiere conservar un proyecto en tu vida, aún los enemigos serán utilizados para conservar ese proyecto.
Aún los opositores serán usados por Dios para conservar ese propósito, por cuanto este fue escondido en su tiempo, pero al momento de revelar el crecimiento, Dios se encargará de poner por obra su mano. Y ahí, ojo a esto, mientras estaba en la mano de su mamá, corría peligro de muerte, pero cuando ella puso en la mano de Dios, ahí ya no había peligro de muerte para él. Y hablando de estar en manos de Dios, el tema es escondido de todo, pero Dios te ve. Mire, tus proyectos, mientras están en tus manos, hay peligro de que se pierdan. ¿Quieres asegurar tu proyecto? Ponga en las manos de Dios. Te voy a dar ejemplos bíblicos. El hijo pródigo, mientras su herencia estaba en la mano de papá, no se malgastaba todo. Pero cuando el papá puso la herencia en su mano, dice la palabra, habiéndolo malgastado todo, vino hambre sobre aquella ciudad. Con esto yo aprendo, hermanos, que mientras la bendición está en tus manos, esa bendición corre peligro. Pero si tú pones tu bendición en la mano de Dios, ya no hay peligro para esa bendición. Escondido, pero Dios te está mirando. Escondido, pero tú estás creciendo. Gracias al Señor, queridos. Con este mensaje, yo quiero en esta noche profetizar en tu vida. Todo aquello que está en tu mano y corre peligro de ser destruido, exterminado, en esta noche, coloca en las manos de Dios. Ponga en las manos de Cristo. Porque si está en tu mano, corre peligro. Pero si está en las manos de Dios, Dios se encargará de cuidar y de dar el crecimiento necesario. Por más que esté escondido, si está en la mano de Dios, está creciendo. Ahí, volviendo a esta aplicación de la palabra, que Jesús le dijo a Natanael, a Bartolomé en este caso, allí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Él vivía una vida de engaño, pero a partir de ahí Dios cambió. Tal vez hay aquí personas que viven una vida de engaño, pero Dios está aquí para cambiar. Tal vez hay personas aquí que son verdaderos hijos de Dios, pero están camuflados allí afuera. En el nombre de Jesús, Dios está hablando contigo en esta noche. Profetizo sobre tu vida que tú vivirás una vida libre en la presencia del Señor, libre de vicios, libre de drogas, libre de mentiras, libre de sufrimientos ocasionados por consecuencia de malas elecciones. Sufrimiento habrá, sí habrá, pero con Cristo. Y aunque yo ande por valles de sombra de muerte, yo no voy a temer, porque Cristo está conmigo. En el nombre de Jesús, que el Señor Dios obre milagros en tu vida. Póngate de pie, vamos a orar.